Espero que estén bien. De corazón, ruego que el Señor esté en cada hogar, que esté presente y se manifieste en cada lugar donde estemos. Y sobre todo que aprendamos, hermanos, aprendamos, como lo decía Damaso al principio, a ser agradecidos y a manifestar esa gratitud. Porque el solo hecho de estar vivos es por pura misericordia de Dios. Nada hay que nosotros hagamos para que nos merezcamos ese regalo del cielo. Así que nunca, y es un consejo que he aprendido, es algo que yo he aprendido, es un consejo que les doy, nunca desperdicie la oportunidad, nunca pase por alto la oportunidad de darle gracias a Dios. Y si usted lo hace público, su testimonio sirve de aliento para otros que de pronto no estén pasando una buena situación. Lo que usted cuenta que Dios ha hecho por usted, usted no sabe qué tan positivamente pueda afectar la vida de la persona que está escuchando. Así que no se quede callado. Dice el salmo que, uno de los muchos salmos que David no quería quedarse callado. Él contaba, dice, cantaré tus maravillas, las contaré. Así que no desperdiciemos la oportunidad. Si no hablamos, hasta las piedras podrían hablar si fuera posible. Bien, hermanos, quiero contarles esta noche o comenzar más bien este tema am, con una historia o más bien con un relato, ¿ok? Yo no sé si ustedes han visto cómo nace una jirafa. Yo tuve la oportunidad de ver algunos videos porque me causó curiosidad que por ahí en internet encontré un predicador hablando de eso. Y dije, bueno, tengo que ver si es verdad lo que está diciendo, cerciorarme de que en realidad así nacen las jirafas. Y empecé a buscar cómo nacen las jirafas. Entonces, sabes que las jirafas es un animal grandísimo, altísimo. Tienen una anatomía bien particular. El corazón de las jirafas, como está tan lejos de su cerebro, por el cuello tan largo que tienen, el corazón está cubierto de una capa muscular que lo protege, ¿ok? Porque la sangre que tiene que circular del corazón al cerebro y del cerebro al corazón tarda mucho. Entonces, es una estructura anatómica fascinante, que Dios es perfecto. Pero cuando las jirafas están preñadas, pues embarazadas, y tienen a sus crías, es tremendo ver cómo nacen, porque primero ellas están de pie, paradas. No es como otros animales, los perritos o cualquier otro animal que tenga su cría de una manera, pues las patas largas de las jirafas hacen que ellas tengan que estar de pie. Y ellas cuando empieza su labor de parto, comienzan a caminar, ¿ok? Si están en algún lugar encerrado, empiezan, eso fue los videos que vi, ¿no? A caminar, a caminar, a caminar, hasta que pues caminando van y ¡pum! Sale la jirafita, cae al piso. Y la jirafita cae mojada, toda llena de, pues, de esos líquidos, etcétera, cae como si estuviera muerta. Y la jirafa mamá comienza a lamerla, ¿ok? Eso hacen también las vacas con sus terneros, los perritos, las perras, pues que he visto que también los gatos, he visto que lo hacen. No sé si todos los animales lo hagan. Pero indagando, las jirafas comienzan a lamer a sus jirafitas para que las jirafitas reconozcan que ella es su mamá, ¿ok? Es una labor de reconocimiento. Y las lamen y las lamen y las lamen. Pero las jirafitas que nacen, ustedes saben lo largas que son sus patas, aunque nazcan. Es más, una jirafa cuando nace es un poco en tamaño más grande que yo cuando nace. O sea, si se para y yo me paro al lado de ella, es más grande que yo, más alta. Entonces es muy difícil para las jirafitas pararse inmediatamente.
Entonces, la mayoría de las mamás jirafas empiezan a lamer, pero hay probablemente no se sabe por qué todas las jirafas no lo hacen, pero hay un grupo de jirafas que empiezan a lamerlas y además comienzan a patearlas. Yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual la jirafa empieza a patear a su cría? Y la patea y la mueve, la mueve. Cuando la jirafita está acostada, ella sale de la panza, digo yo, una palabra que me gusta mucho decirla jocosamente. Sale de la barriga, del vientre, pues, de su mamá, no se mueve. Y si la jirafa no empieza a moverla, la mamá no comienza a moverla, la jirafita ahí se queda. Puede incluso hasta morirse. Entonces comienza primero a lamerla, a lamerla, a lamerla, y después comienza a patearla. Y se mueve, y se mueve. Llega un momento por instinto en que la jirafita recién nacida comienza a levantarse, pero es tan débil que sus paticas tiemblan y pum, vuelve y se cae. Y justo cuando se cae, la mamá comienza a patearla otra vez. Y vuelve y la patea varias veces y vuelve y se levanta la jirafita y trata de mantenerse ahí y pum, se cae. Y es un proceso que puede durar minutos o hasta horas, hasta que la jirafa, la cría que nació, sabe ponerse en pie. Cuando ella aprende a ponerse en pie, entonces la mamá jirafa hace algo más. Cuando ya la jirafita está de pie, la mamá la tumba, o sea, la patea nuevamente. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué hace esto? Y comienza a hacerlo, entonces la jirafita vuelve y se levanta con sus paticas temblando, ya creyendo que ya por fin, y boom, la mamá vuelve y la tumba. Y así se la pasan, hasta que la jirafita ya puede valerse por sí misma, caminar por sí misma y levantarse por sí misma. La explicación que muchos zoólogos, creo que es la palabra, dan, y es muy lógica, y tiene en un sentido espiritual la voy a tomar, porque la tomé para mí, es que las jirafas mamás tienen que enseñarle a sus crías a cómo levantarse. Tienen que empujarlas de esa manera porque si no, la jirafa queda tirada y no se levanta, la chiquita. Ahora, cuando ya la jirafita aprendió a levantarse ella sola, sabe que si está tirada tiene que levantarse. Cuando ya aprende eso y va a empezar a caminar, entonces la mamá jirafa la tumba para que sepa que aunque se caiga, se tiene que volver a levantar. Y eso es un asunto repetitivo. Entonces, cuando la mamá la tumba, las jirafas no piensan, los animales no piensan, ellos actúan por instinto, pero sí aprenden. Ese instinto los hace aprender. Cuando la mamá la tumba, ya ella sabe que de alguna manera es impresionante cómo doblan sus patas de una manera tremenda porque no se pueden levantar fácilmente por sus patitas largas y boom, se vuelve a levantar. Esa es la razón principal por la cual la mamá patea a su cría, para que aprenda a levantarse. Y hay un texto que me gusta mucho y que yo quiero compartir con ustedes en este momento. Y es Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Dice así: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y si yo relaciono esto que les conté de las jirafas con este texto, hay mucha lógica. Porque nosotros en nuestra vida espiritual, queridos hermanos, tristemente, es la realidad del mundo de pecado en el que vivimos, vamos a caer. Entonces, ¿por qué Pablo dice aquí y advierte? Tú que piensas estar firme, tú que piensas estar bien cimentado, mira, ten cuidado, no vayas a caer. El que piensa estar firme,
mire que no caiga. Y me lleva a analizar esto de las jirafas porque esos golpes a veces que nosotros recibimos, que nos hacen caer, son precisamente para que nos enseñe a cómo levantarnos. Porque Jesús mismo lo dijo, en el mundo vas a tener aflicción. Es decir, porque tú confíes en mí no significa que no vas a pasar problemas. Porque tú me entregues tu vida no significa que todo va a ser color de rosa. En el mundo tendréis aflicción. O sea, en el mundo te vas a caer. Y estoy hablando de caerse en cuanto a pruebas. También hay caerse en cuanto a malas decisiones, pero vamos a dejarlas a un lado. En el mundo tendréis aflicción. Te vas a caer. Pero confiad, esa es la patadita que le da la mamá jirafa a su hijita jirafa. Yo he vencido al mundo. Esa es la razón por la cual podemos levantarnos nuevamente. Entonces, cuando Pablo dice aquí, el que esté firme o el que piense estar firme, mire que no caiga. Precisamente esas pruebas, esas cosas y esas tentaciones que llegan a nuestra vida y nos hacen tomar ciertas decisiones son las que debemos cuidar, porque ya después que aprendimos a levantarnos, entonces el golpe al caer va a ser más duro. Ahora, ¿cómo estar firmes? ¿Cómo Pablo aquí, porque dice, bueno, el que piensa estar firme, ajá, ¿y cómo es, qué significa estar firmes? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona eso de estar firme? Mira lo que dice Salmo 16, versículo 8. Y lo tomé de la nueva versión internacional porque me gustó cómo lo explica ahí. Usted sabe que las diferentes versiones dicen lo mismo, pero el juego de palabras que hay entre una y otra te hace entender a ti mejor un texto. Entonces, Salmo 16, 8 en la nueva versión internacional dice, siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. Y yo leo eso y digo, wow, Pablo me está advirtiendo que si pienso estar firme, ojo que no voy a caer, que no puedo caer, no debo caer. Y David aquí me está diciendo, siempre que yo tengo presente al Señor, Él está al lado mío, nada me va a hacer caer. Entonces la pregunta es, ¿por qué caemos? ¿Por qué sea una prueba, sea una tentación, o sea porque Dios lo permitió, como en el caso de Job, por qué caemos? Y la respuesta que voy a darles, hermanos, de pronto no nos vaya a gustar, pero es la realidad. Y lo voy a leer textualmente de una porción de un libro de Elena de White, La oración. Dice así, nuestro Padre Celestial está esperando para derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundantemente en la fuente del amor infinito. Qué extraño que oremos tan poco. Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. Y sin embargo, hay de nuestra parte mucha cavilación para presentar nuestras necesidades delante de Dios. ¿Qué pueden pensar los ángeles del cielo de los pobres y desvalidos seres humanos que están sujetos a la tentación? Cuando el gran Dios, lleno de infinito amor, se compadece de ellos y está pronto para darle más de lo que pueden pedir y pensar, y que sin embargo oran tan poco y tienen tan poca fe. Los ángeles se deleitan en postrarse delante de Dios, se deleitan en estar cerca de Él. Es su mayor delicia estar en comunión con Dios. Y con todo, los hijos de los hombres que tanto necesitan la ayuda que Dios solamente puede dar, parecen satisfechos andando sin la luz del Espíritu ni la compañía de su presencia. Wow, hermanos. Qué extraño, dice Elena de White, que nosotros oramos tan poquito. Y esa es la razón por la que caemos.
Esa es la razón por la cual a veces tenemos que recibir esas patadas para podernos levantar y aprender a levantarnos. Porque si todo estuviera en el lugar que debe estar, ni siquiera Pablo tendría que recomendar que el que esté firme mire que no caiga. Hay algo en el ser humano que lo hace mandar esa autosuficiencia hacia afuera. Yo puedo. Voy a leer otro texto que tengo aquí que recuerdo que lo tengo. Y permítame un segundito porque no lo puse aquí en la computadora, pero es indispensable para mí que pueda seguir la secuencia del tema. Permítanme un segundito, que lo tengo aquí guardado. ¿Por qué? Porque precisamente esa autosuficiencia nuestra es la que nos hace caer. Dice, nuestro Padre Celestial, no, esta lo acabo de leer, perdón. Dice, Dios no dice, pedid una vez y recibiréis. Él nos ordena que pidamos. Persistid incansablemente en la oración. El pedir con persistencia hace más ferviente la actitud del postulante y le imparte un deseo mayor de recibir las cosas que pide. Por eso es que caemos. Porque primero no oramos lo suficiente. Y segundo, cuando oramos, no sabemos pedir. Y dice Elena de White que los ángeles no sé, se preguntarán, yo me imagino, se cuestionan, bueno, ¿y esta gente qué le pasa? Queriendo Dios derramar bendiciones para que se puedan levantar y caminar bien, queriendo Dios esparcir sus bendiciones hacia este mundo, hacia esa humanidad que necesita. Y la gente, esa humanidad, usted y yo, oramos tan poquito. El que esté firme, mire que no caiga. La pregunta es entonces, ¿cómo me mantengo firme? Usted ya sabe la respuesta. Si la razón por la cual no nos mantenemos firmes es porque no oramos lo suficiente, pues la respuesta a cómo mantenernos firmes es precisamente orar más. Y yo no solamente estoy hablando de cantidad de oración, ni de cantidad de tiempo en la oración, porque a veces hasta miramos el reloj que dice, tengo 2 minutos, me quedan 5 minutos, tengo 3, tengo 15, tengo 20, no sé, y ya me voy. No estoy hablando precisamente de la cantidad del tiempo, sino más bien de la calidad de la oración. ¿Qué es lo que usted hace cuando ora? ¿Qué es lo que usted dice cuando ora? ¿Cómo mantenernos firmes, hermanos? La primera cosa que hay que hacer es reconocer nuestra necesidad. Si una persona que está enferma no reconoce que está enferma, la medicina que se le entregue no le va a servir. Si nosotros no reconocemos nuestra condición delante de Dios, por mucho que Él quiera ayudarnos, no nos va a poder ayudar. No porque Él no pueda, sino porque nosotros estamos negándole a Dios esa posibilidad. Es lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 5. Es un texto que dice mucho. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Es decir, deja tu autosuficiencia a un lado y pon todo eso en manos del Señor. Entonces, la primera cosa que debemos tener clara para poder mantenernos firmes y que esas pataditas no nos tumben es que necesitamos reconocer nuestra necesidad y nuestra condición. Lo segundo que hay que hacer es que necesariamente hay que apartar el tiempo para orar, porque la respuesta a cómo mantenernos firmes es orar. Hay que apartar el tiempo, hay que buscar un espacio y un momento. Ahora, no es que si solamente usted tiene un espacio en su cuarto o en su casa y aparte el tiempo en la mañana, pues no va a orar durante el día. No estoy diciendo eso, ¿ok? Porque es una relación constante con Dios.
Pero sí hay que dedicarle a Dios eso. Es lo mínimo que pudiera merecerse, tener un lugar de encuentro con Él. Y eso hace que diariamente, si nosotros lo practicamos, nos hace más firmes. Y cada vez que llegan esas pataditas, entonces nuestras piernas van a estar mucho más fuertes y no van a temblar tanto. Y llegará un momento en que no vamos a caer. Preferiblemente, en cuanto a calidad de oración y calidad de tiempo, preferiblemente cuando nosotros nos despertamos en la mañana, ojalá fuera bien temprano en la mañana, dedicáramos un espacio especial para orar, un lugar y un momento especial. Salmo 5, versículos 1, 2 y 3, que a veces cantamos esta canción después que oramos. Dice eso: escucha, Señor, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y mira lo que hacía Jesús, porque Jesús es nuestro modelo, nuestro ejemplo. Marcos, capítulo 1, versículo 35 dice: levantándose él, hablando de Jesús, muy de mañana, yo no sé a qué hora sea para usted muy de mañana, porque hay gente que dice, no, yo me levanto a las 7 y muchos dirán, no, eso es muy temprano. No, yo me levanto a las 8, no, eso es muy tarde, eso es relativo. El muy de mañana suyo puede ser diferente al mío, pero lo que yo sí sé que ese muy de mañana es antes de que el sol salga. Entonces dice aquí, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces, ¿cómo mantenernos firmes sabiendo que nos caemos y nos tropezamos y esas piernas flaquean porque no oramos? Pues orando. Ahora, ¿cómo oramos? Lo primero que hay que hacer para poder mantenernos firmes y que eso sea una constante en nuestra vida es reconocer nuestra necesidad y nuestra dependencia. Segundo, apartar el tiempo y el espacio para eso. Tercero, hacerlo de manera repetida. No la oración, sino la acción de orar. Es decir, usted lo hace hoy, lo hace mañana y luego pasado mañana a la misma hora, en el mismo lugar, y entonces usted va creando un hábito. Y después que usted crea un hábito, tantas repeticiones se convierten en un hábito, ya después usted lo vuelve una costumbre. Y tantas veces haciendo lo mismo ya se convierte en una necesidad. ¿Sí? Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Y eso es lo que necesitamos entender. Y por último, mis hermanos, ¿qué hacemos cuando oramos? ¿Qué decimos? ¿Cómo oramos? Hay muchas oraciones modelo. La oración del Padre Nuestro es una oración modelo. Y yo no me voy a tomar el tiempo ahora para decirles, pero yo encontré un montón de oraciones en la Biblia especiales para cada situación que nosotros enfrentamos. Porque es que la Biblia es un libro tremendo. Qué bendición tenemos en la palabra de Dios. Usted en la Biblia puede encontrar oraciones de alabanza por las bendiciones que Dios le dio. O sea, si usted está agradecido por lo que Dios hizo por usted, usted puede encontrar ahí oraciones dándole gloria a Dios por eso. Usted puede encontrar oraciones recordando o para recordar lo que Dios ha hecho por usted. Usted puede encontrar oraciones para pedir perdón por sus pecados. Usted puede encontrar en la Biblia oraciones para agradecer por el perdón recibido. Usted puede encontrar oraciones en la Biblia para suplicar misericordia de parte de Dios. Usted puede encontrar oraciones para pedirle a Dios su intervención en un asunto específico. Usted puede encontrar oraciones pidiendo cuidado y protección de Dios. Usted puede encontrar incluso oraciones en la Biblia que le ayudan cuando usted necesita interceder por un familiar suyo. Oraciones cuando nos sentimos angustiados. Oraciones cuando necesitamos que nuestra confianza se fortalezca. Oraciones cuando estamos pasando tiempos de angustia. Usted puede encontrar oraciones de gratitud, oraciones en donde usted sabe que debe aceptar la voluntad de Dios por encima de la suya. Oraciones en donde necesitamos como iglesia mantenernos unidos y pidiendo esa unidad. Mire, hermanos, la lista es larguísima.
larguísima. Si usted desea, yo tengo los textos y me gustó mucho. Hay más de 10. Uf, tengo acá casi 20 diferentes ejemplos de diferentes tipos de oraciones. Por sabiduría para nuestros hijos, por confianza en Dios en medio de las dificultades, por intercesión por otros. Entonces no hay excusa, porque tenemos el modelo. Tenemos a Jesús, que sabemos qué era lo que hacía muy de mañana y que sabemos cómo lo hacía, porque Él nos dejó incluso hasta el Padre Nuestro como la oración modelo. Pero yo me voy a enfocar en estos poquitos minutos que me quedan en una oración especial que encontré, que es una cosa maravillosa. Y está en Segunda de Crónicas 20. Y es la historia de un rey, el rey Josafat. Este rey estaba en una situación bien difícil. Tenía al ejército enemigo atacándolo o por atacar. Y él sabía que su ejército, el pueblo de Israel, era mucho menor que el pueblo que venía a atacarlo. Él sabía que sin intervención de Dios no podía vencer. Y es algo que a nosotros nos pasa todos los días. Nosotros sabemos que el enemigo que nosotros tenemos es más fuerte que nosotros. Por eso necesitamos esa calidad de tiempo con Dios para que Él nos ayude y venga en nuestro auxilio. Para que cuando vengan esas patadas podamos resistir. El que esté firme, mire que no caiga. Entonces, en Segunda de Crónicas, capítulo 20, está esta oración que quiero leer. Dicen algunos versículos, desde el 6 en adelante, no los voy a leer todos por asunto de tiempo. Bueno, el contexto es ese, que él estaba enfrentando una situación que sabía que solo no podía resolver. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de eso. Entonces, mire la oración que él hace, o escúchela. Si tiene su Biblia, búsquela. Y dijo el rey: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante del pueblo de Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Me gusta eso. Y ellos han habitado en ella. Entonces, Josafat, si usted le comienza como a recordarle a Dios lo que ha hecho en el pasado. Y mire lo que dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Es decir, está diciendo, mira, aquí hay un ejército, un poco de gente de Amón, de Moab, que nos están atacando. ¿No los juzgarás tú? Y escuche lo que dice: porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Mire, qué oración tan tremenda. Porque Josafat comienza en la oración reconociendo quién es Dios y aceptando quién es Él. Josafat dice, mira, yo sé que tú eres Dios. Yo sé que tú libraste. Es más, menciona a Abraham cientos de años antes que él. Tu amigo, le dice. Entonces, en nuestras oraciones siempre debemos tener en cuenta eso, hermanos. Recordar qué es lo que ha hecho Dios en el pasado por nosotros. Eso nos da aliento para saber, por eso Elena de White también lo dice, no tenemos nada que temer al futuro a menos que olvidemos la forma como Dios nos ha conducido en nuestra historia pasada. Y eso es lo primero que hace Josafat. Recuerda, no le recuerda a Dios porque Dios en ese asunto no es amnésico, él no sufre de amnesia, él sabe. Pero Josafat necesitaba decirlo, igual que Moisés, igual que muchas otras oraciones intercesoras, Nehemías, Daniel. Decir, bueno, tú eres Dios, tú eres el único que puede. Eso debe ir siempre en nuestras oraciones, el reconocimiento de quién es Dios. Y entonces después, Josafat dice, no sé qué hacer. Y como yo no sé qué hacer, a ti acudo. Mire, qué ejemplo de oración tan tremenda. Yo le invito a que lea, vaya a Segunda de Crónicas y busque el capítulo 20 y analice esa oración.
Yo creo que esa es una oración que deberíamos hacer nosotros todos los días, porque nuestra necesidad, mis hermanos, es precisamente esa, no caer. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo actuar, no sabemos qué hacer. Hay un ejército acampando incluso al frente nuestro, y David lo dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Pero ese no temer, ese no tener miedo, es alimentado única y exclusivamente por la herramienta que tenemos a nuestra mano, que es la oración. Qué extraño que oremos tan poco. Yo no sé cuánto tiempo dedica usted a orar. Usted lo sabe. Yo no sé qué calidad de oración sea la suya. Usted la sabe. Yo no sé si usted hace una oración repetitiva todos los días lo mismo, por los alimentos la misma oración, en la noche la misma. Yo no sé. Usted sí. Y usted sabe qué necesita. Usted sabe si necesita apartar un espacio para orar, porque no lo tiene. Usted sabe si necesita de pronto un momento diferente. Usted sabe incluso que necesita levantarse más temprano de lo que se levanta y es dedicarle ese tiempo y ese espacio a Jesús. Saben, esas pataditas que da la jirafa a su cría, a veces Dios nos las da porque necesitamos despertar. A veces la vida misma, las decisiones nuestras también nos dan ciertas patadas, pero gracias a Dios tenemos en Él a ese refugio seguro y sobre todo a ese maestro ideal. Yo le invito en esta noche a que usted comprenda su necesidad y la mía, que es la misma, de reconocer esto y sobre todo de tomar la decisión, si no la ha tomado ya, y de reforzarla si ya lo está haciendo, de dedicar un momento del día, un lugar y un espacio para encontrarse con su Dios. Ese Dios que lo ha salvado, ese Dios que viene pronto por usted y por mí.